Muy buenas, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Noctasmus y bienvenido a Esotérico Podcast, tu podcast de magia y misticismo, una vez más aquí de vuelta. Ha pasado recientemente unas épocas muy interesantes para mí, unas épocas que siempre provocan en mí una especie de despertar hacia todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y representan también el momento más álgido del año respecto a mis actividades mágicas, y no sé exactamente por qué sucede esto, seguramente alguna disposición astrológica, pero algo que sí me es bastante interesante para mí que quería traerles a ustedes es el tema de una clase de espíritus que muy poco se ha hablado en este canal, y estos son los muertos. Los muertos son unos espíritus muy controversiales, puesto que las tradiciones muerteras son bastante prominentes en algunas culturas, especialmente en las culturas africanas y en las culturas que se han heredado de África hacia América Latina y América del Norte. Eh, pero no me quiero meter tanto en el tema de la nigromancia, porque eso podría ser perfectamente un tema para otro programa completamente aparte. Me gustaría más hablar acerca de estos seres en específico, estas almas en específico. Verás, hace tiempo yo tenía una mentalidad más Rosacruz. Yo era una persona que pensaba que simplemente los muertos tenía que dejárseles descansar, que tenía que mandarlos básicamente con el creador del universo a que se reintegraran y a que continuaran su ciclo de reencarnación entre vida tras vida y todo eso. Muchos de esos paradigmas eran más supersticiones de parte mía que una creencia bien establecida, puesto que yo no me había metido mucho a investigar dentro de esto, ni tampoco tenía mucho interés. Pero una vez que lo comencé a hacer me di cuenta que existe un poco más que dentro de la nigromancia existe también una especie de práctica, digamos, humanitaria. No simplemente la clásica pinta del mago negro que todo el mundo le quiere dar, es todo un tema muy interesante, muy aparte y está lleno de grises. Y de eso hablaremos en su momento. Pero algo que cambió en mí fue encontrarme con muchas personas las cuales tenían ciertos vínculos con personas que ya habían fallecido de su familia. Y ellos me decían que esta gente, estas personas fallecidas, estos familiares suyos, tendían a ayudarlos en varios aspectos de su vida, a otorgarles protección y a otorgarles el cálido abrazo de un familiar que te ama. En esos días yo era tan egocéntrico y tan poco instruido dentro de esto como para decir que eso simplemente estaba mal y que los muertos necesitaban descansar, como mi bien adoctrinada, digamos, rutina de pensamiento Rosa Cruz me estaba moldeando la mente. Sin embargo, me di cuenta en su momento de que lo único que estaba consiguiendo con todo eso era hacerle daño a una persona que tenía un vínculo amoroso muy potente y que yo no tenía ningún derecho de destruir. Eso me empezó a hacer reflexionar, y después de alterar mi camino en busca de nuevos horizontes más atrevidos y hasta cierto punto más oscuros, logré darme cuenta que realmente el tema de los muertos era más complejo de lo que creemos, pero a la vez más sencillo de lo que creemos, porque son las entidades espirituales, las entidades del mundo espiritual con las cuales nosotros podemos tener más fácil comprensión. Es decir, uno puede interactuar con entidades externas, puede interactuar con entidades bien conocidas como servidores, formas de pensamiento, tulpas, egregores, etcétera, etcétera. Uno puede interactuar también con arquetipos y no necesariamente conocer qué es lo que va a ocurrir. Uno puede interactuar con ángeles y demonios y estos pueden también parecer muy impredecibles. Sin embargo, el tema de los muertos es un poco más fácil de abordar, porque los muertos realmente no cambian. Si era una persona agradable en vida, va a ser una persona agradable en la muerte. Si era una persona horrible en vida, va a seguir siendo una persona horrible durante la muerte. Todo esto es un patrón que se va a seguir repitiendo. Si tú ahora mismo eres una persona tirada a los vicios, eres una persona que se pierde en el hedonismo y en los deseos carnales, no piensas que va a ser diferente durante la muerte. En cambio, si tú eres ahora una persona espiritual y eres una persona que dedica bastante tiempo a cultivar su esencia más allá del cuerpo mundano,
pero sin olvidar el cuerpo mundano que lleva una vida completamente equilibrada, que se permite a sí mismo conocer todos los aspectos y los potenciales de sus 4 cuerpos, según la Kabbalah. Vas a obtener cierto dominio de tu energía superior y cierto poder, ¿cómo decir?, notable cuando estés del otro lado, del lado de la muerte. Y no solamente eso, sino que vas a obtener cierta información. La muerte en sí es una gran iniciación. La muerte es el punto en el cual el mundo terrenal termina y todas las limitaciones del mundo terrenal pueden pasar a segundo plano. Existe existen muchas cuestiones sobre el por qué la muerte te otorga cierto conocimiento, pero la verdad es que una parte de tu ser, al dejar de habitar el mundo físico, pasa a habitar esa superconciencia de la humanidad, esa mente del primordial Adán. Pasas a habitar esa superconciencia y entonces gran parte del conocimiento de todo tu linaje, gran parte del conocimiento de todas las personas con las que interactuaste y de todos los intereses que tuviste, crece porque se conecta al de otras personas que llegaron al mismo punto en el que estás tú. Entonces, al morir no solamente heredas todas las características que tú tenías en vida, sino que adquieres nuevas características. Evidentemente, esta información en manos de una persona que sea completamente, desinteresada por este tipo de temas, pues no va a representar mucha importancia. Pero es bastante sabido por la gente que se dedica a la práctica de necromancia y a los cultos muerteros que los muertos tienen conocimientos que los humanos no tenemos. También existe el tema de que los muertos ya no necesitan tener una especie, no están aferrados a una locación, pueden observar más de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos mortales. El tiempo también transcurre diferente para ellos. Y bueno, son parte de las cosas que se aprenden durante la muerte, que realmente uno en vida puede. De hecho, hay muchos cultos que tratan de adquirir estas características de los muertos en vida. En el vudú gnóstico existe una ceremonia del zombie. El zombie es un término muy interesante, puede provenir el origen de la palabra puede ser la palabra ensambi, que significa poder o deidad o dios incluso en algunas de las tradiciones congoleñas, si no mal recuerdo. Pero también eso sería un tema para otra ocasión, solamente para que sepan. El zombie tiene su origen desde una figura deífica, desde una especie de syzygy, de un syzygy filosófico. Un ser que ha unido su vida con la muerte y por lo tanto ha unido su cuerpo físico con la deidad, con Dios, con la parte espiritual. El zombie realmente, originalmente, era una persona que moría y podía renacer de la tumba, levantándose una vez, no como un descerebrado que camina por todos lados, sino que una persona que viajó al mundo de los muertos y volvió al reino de los vivos, trayendo consigo todo ese conocimiento. Y este no es un arquetipo ni una especie de historia o figura simbólica nueva. Lo tenemos en el mismo Cristo. Cristo va al mundo de los muertos y regresa iluminado para su ascensión. Ishtar, la diosa mesopotámica, desciende a los infiernos como la diosa de la fertilidad y es rescatada de ahí, es ayudada a salir de ahí, auxiliada por Ea o Enki, para poder volver al mundo de los vivos como una diosa ultrapoderosa que lleva consigo la armadura y la espada o las armas para poder volverse una diosa que ejerza su voluntad por encima de todas las demás deidades. O sea, esto es un tema muy, muy complejo e interesante. Un par de autores conocidos como el barón y la baronesa Arachne, quienes son hoy en día una de las personas que yo considero más centradas dentro del mundo del esoterismo, tienen una frase que a mí sinceramente me encanta, y la cual es que cuando un niño madura y crece, se convierte en un hombre, pero cuando un hombre
se convierte en un niño de vuelta, entonces se estará convirtiendo en un Dios. ¿Y cómo te vuelves un niño? Únicamente atravesando los velos de la muerte, muriendo y volviendo a renacer. Esto también se conecta con el tema de los niños del abismo de Aleister Crowley, que decía que al cruzar por Da'at y perderlo todo, incluso la vida, volvías con características espirituales superiores, con un poder potenciado. Únicamente para que lo piensen de esa manera. La muerte es una iniciación. La muerte es un terreno por el cual caminar es muy peligroso, porque puede que jamás salgas de ahí. Y entonces no será una muerte simbólica, sino que será realmente una muerte física o una muerte en vida. Serás el zombi fallido que conocemos ahora por la cultura popular, sin mente, sin alma, vacío, caminando simplemente en el mundo. ¿Cuánta gente no hay así hoy en día? ¿Cuánta gente no vive vacía y sin alma, sin aspiraciones, simplemente caminando y existiendo por pura necesidad de alimentación? Solamente lo dejo ahí para reflexionar. Entonces, volvamos a lo mismo. Hace tiempo una persona me comentaba qué podía yo aprender de un muerto si esta persona ni siquiera aprendió a trascender. Yo ahora te digo que no cantes victoria porque es posible que tú tampoco tengas la trascendencia ganada. Dentro de la tradición actual, dentro de la tradición hindú, se nos suele hablar de la rueda del samsara y de cómo nosotros estamos atrapados en la rueda de las almas y el escape de esta reencarnación es simplemente el nirvana, un punto de máximo esplendor, mientras que por el contrario, el seguir entrando en la rueda de la reencarnación es estar atrapados. ¿Has pensado qué pasaría si esto fuera al revés? ¿Has pensado qué pasaría si solamente las personas que tengan algo que aportar al mundo, que sean iluminadas o que alcancen este grado superior puedan reencarnar? ¿Y qué tal si esa reencarnación no es en este mundo, sino en un mundo diferente, en un mundo donde seas necesario? Y entonces la reencarnación puede que no sea la trampa, sino puede que la reencarnación sea la meta y todo este tiempo hayamos vivido engañados. ¿No te has puesto a pensar en ello? Pero en fin, una de las pruebas que pueden apuntar hacia esta teoría es que muchos muertos simplemente desean volver a vivir. Hay un montón de muertos que tienen esa necesidad de volver a estar entre los vivos, volver a degustar la comida, volver a sentir un trago de agua, volver a palpar un poco el abrazo cariñoso de otra persona. Hay un montón de muertos que extrañan esas sensaciones y entonces se acercan a los vivos para volverlas a vivir alrededor de ellos. Entonces estos muertos se vuelven una influencia. Dependiendo de la manera en la que tú vivas la vida, va a haber diferentes muertos que se te van a estar acercando para influirte. Es decir, obviamente si tú eres y esto incluso lo dicen los propios cabalistas, quienes reprueban la nigromancia. Pero, volviendo al punto, si tú eres una persona que se dedica mucho al estudio, si tú eres una persona que se dedica a cualquier rama de la ciencia, por ejemplo, de la ingeniería o de los estudios filosóficos, de las letras, de la literatura, a cualquier arte, al cine, a la fotografía, etcétera, etcétera, la gente que se va a acercar alrededor de ti fueron los cineastas, los fotógrafos, los filósofos, los ingenieros, los científicos muertos, que ellos han trascendido, pero tienen tanto amor por su han trascendido de la vida, están en el mundo de los muertos, pero sienten tanto amor por su profesión, por su pasión, que quieren seguirla viviendo y la viven a través de otras personas, la viven a través de gente que ha seguido sus pasos y te aconsejan y te susurran al oído, y cuando aparece esa inspiración y esa idea que no se te había ocurrido y de la nada sucede y la respuesta está ahí, es muy probable que haya sido uno de ellos. Es muy probable que sea una de estas personas a las que muchos consideran ancestros, pero que no son necesariamente de tu linaje sanguíneo. Y de ello también hablaremos un poco más adelante. Toda esta gente se acerca a ti, sin embargo, si tú eres una persona que se tira a los vicios, que se la pasa despertando en un bar completamente aturdido de haber quedado borracho, de haber quedado
sin dinero por haberte despilfarrado toda la noche anterior en un montón de licor y golfas y lo que sea, y eres una persona que simplemente vive la vida de la manera hedonista más mundana posible, ¿quién crees que se te va a acercar a ti? Lo que va a pasar es que se te van a acercar los muertos que en su vida vivieron como tú. Y creo que es bastante bien conocido por todos que si te juntas con personas de este estilo, tarde o temprano acabas inmiscuido en más borracheras y en más conductas autodestructivas, drogadicción y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿a dónde crees que te van a llevar estos seres espirituales que se acerquen a ti? Únicamente van a estar entrando en tu cuerpo constantemente para probar la bebida, para sentir el sexo, para sentir el influjo estimulante de las drogas. Y eso lo único que te va a hacer es que tú quieras más y que quieras seguir consumiendo y que quieras seguirte perdiendo y que te desconectes después, como todos tenemos algún amigo problemático y si no lo tenemos es porque lo somos nosotros. Em, y que te desconectes y te veas en conductas reprobables que al final de cuentas no te van a llevar a nada bueno. Es ahí donde entra la importancia de conocer a estos espíritus, de conocer a los muertos que están cerca de ti y de procurar tener una vida digna para que solamente muertos dignos estén cerca de nosotros. Mucha gente dirá que es mejor que no esté ninguno, pero la verdad es que el mundo espiritual es tan complejo que uno nunca sabe quién está alrededor de uno. Mientras no se metan contigo y no interfieran en tu vida y no estén por ahí apareciéndose frente a ti como un fantasma, como muchos piensan que sucede, porque seguramente es lo que tú estabas pensando también, pues mientras esto no suceda, pues todo correcto. Y para eso tenemos que entender también qué tipos de muertos a nivel energético existen. Es decir, hay dos clases de muertos bien marcadas. Una de ellas son los muertos trascendentales, los cuales son espíritus que ni se manifiestan, ni los puedes ver, ni mueven cosas, ni se mueven como sombras, ni atacan, ni están ahí, simplemente existen más allá del tiempo. Es decir, para ellos un día pueden estar a tu lado y pudieron haber estado a tu lado toda la vida siguiéndote, pero para ellos simplemente fue un día. El tiempo no pasa igual para nosotros que para ellos, porque ellos nos están viendo desde una ventana del otro mundo y están interfiriendo a medida de pensamientos e inspiración para nosotros, de consejos. Pero también están los muertos temporales. Estos muertos son los que están más apegados al plano material y por lo tanto todo espíritu posesor que se meta dentro del cuerpo de una persona para hacerla actuar de una manera distinta a la que realmente actuaría. Todo espíritu, digamos, invasor, atacante, de esos que se muestran frente a ti a manera de sombras que aparecen, a eso se les llama espíritus temporales. Tienen dos características. La primera, que pueden llegar a ser visibles y que pueden denotar cierta actividad fantasmagórica a tu alrededor. Y la otra es que el consumo de energía para ellos que te lleva a esta actividad es realmente demandante. Porque por una parte tú puedes interactuar con el mundo porque tienes tu cuerpo distribuye la energía que viene de tus alimentos. Sin embargo, ellos ya no tienen cuerpo. Y el no tener cuerpo únicamente provoca que tarde o temprano desaparezcan, lo cual no es algo que les plazca mucho pues experimentar. Nadie quiere experimentar la desaparición. Entonces lo que hacen estos seres es alimentarse de lo que sea. Básicamente eso les otorga una especie de conducta destructiva para quienes los rodean. Se alimentan de plantas, de tus mascotas, de ti mismo, de tu energía. Incluso algunos nigromantes, cuando se acercan a estos seres, es común dar ofrendas de sangre, porque la sangre es un torrente de energía increíblemente superior a cualquier otra cosa que exista en este mundo que se pueda ofrendar. Entonces, al darles sangre, les estás dando literalmente vida, y esta vida les permite existir y manifestarse como ellos lo hacen hasta este momento. Existe una tercera clase de muertos, los cuales son los muertos ascendidos, pero de esos también permítanme hablarles más adelante.
Entonces, los muertos trascendentales son como los ancestros que nos cuidan desde fondo, simplemente inspirándonos, mientras que los muertos temporales son los que se manifiestan frente a nosotros. Pero no significa que unos sean malos y los otros sean buenos. Cuando tú necesitas llevar un trabajo de nigromancia y mandar a manifestación, lo que buscarás entonces será un muerto temporal, para lo cual existen estos altares donde se les otorga ofrenda de manera de comida, libaciones de vino, tabaco, pues vasos de agua, etcétera, etcétera. Hay una, hay una costumbre que es también la sal, pero la sal lo que tiene es que destruye a los espíritus. La sal es un agente destructor de toda esta energía. Y esto no es nada nuevo que se sepa, es algo que incluso generaciones anteriores, las abuelas, te vienen diciendo que con la sal puedes ahuyentar todo tipo de espíritus. Esto no es una superstición nada más. Y no solamente es algo local que se hayan enterado nuestros propios, digamos que nuestras propias familias dentro de lo que nosotros pensamos que es la ignorancia de siglos pasados. Existe un tratado que se llama Atrapando Espíritus en Cristales, escrito por Johannes Trithemius. Fue la persona que escribió este tratado de Atrapando Espíritus en Cristales. Y hoy en día es uno de los métodos de evocación más conocidos y más utilizados por los ocultistas modernos. Atrapar un espíritu en una bola de cristal, atrapar espíritu en una esfera de obsidiana, en un espejo negro de obsidiana. Todo esto te puede hacer recordar que la sal es un cristal efectivamente y que existen amplias conjeturas sobre de que el espíritu realmente es un ente fractal con estructura de cristal. Así que digamos que al momento de arrojar sal o entrar en contacto con la sal, estos espíritus encuentran una especie de barrera que les prevé de su propia destrucción, por lo cual estos seres no pueden pasar a través de ella a menos que consigan un lugar más donde alojarse a manera de un cuerpo temporal. Los muertos pueden alojarse en muñecos, los muertos pueden alojarse en talismanes, los muertos pueden alojarse en piedras, los muertos pueden alojarse en reliquias familiares. Entonces, si tú quieres otorgarle a un ser una especie de lugar donde habitar, puedes recurrir a alguno de estos objetos. E incluso, como yo comentaba en algún momento, cuando tú sientes que existe un muerto oscuro o maligno cerca de ti, puedes probar también en buscar alguno de estos objetos dentro de tu casa o incluso afuera de tu casa. Observa las piedras. Si alguna se ve particularmente sospechosa, pues yo me encargaría de untarla con una solución de agua salina, lo cual es altamente efectivo. Aquí también hay otro secreto. El agua con sal les impide y los atrapa perfectamente también. O sea, es un método muy efectivo en contra de los muertos. Entonces tú te preguntarás qué pasó con los muertos que existen en el mar, los que se han ahogado. Dentro de las tradiciones africanas, al mar se le conoce como la Gran Calunga, como el Gran Cementerio. Estos muertos están alojados en una dimensión diferente al cementerio convencional, que es la Calunga pequeña. Y esto es un misterio muy grande en el cual pues me es un poco decepcionante para ustedes, o me parece que se verán decepcionados al saber de que yo no he investigado lo suficiente como para exponer algo digno en este programa, pero pero aún así, sin embargo, podemos seguir hablando de ello. Solamente que sepan que existe un concepto especial. Y también podemos remitirnos al mito de la Atlántida de Michael Berthiauix en el vudú gnóstico, en el cual nos dicen que los espíritus Du, bueno, más bien que los espíritus Hu, se vieron en la necesidad de introducir sus espíritus dentro de cuerpos de animales en los cuales existen hasta hoy en día y han pasado de espíritus animales acuáticos para poder subsistir como entidades conscientes. Así que estas dos cuestiones nos pueden llevar a entender que el mar es un lugar donde no nos gustaría morir y que, como les dije, para atravesar la sal
un espíritu muerto tiene que adquirir un nuevo cuerpo y que por ello los espíritus Hu de la Atlántida, al morir ahogados, según el mito del vudú gnóstico, tuvieron que acceder a los cuerpos de animales. Entonces, estos son los tipos de muertos, los muertos trascendentales y los muertos temporales. ¿Cómo puedes saber si hay un muerto maligno cerca de ti? Es muy fácil de reconocer si tú tienes un poco de características psíquicas. Estos muertos se suelen presentar como seres que tratan de provocar cierto exaltamiento en las personas, es decir, los puedes ver como sombras, los puedes ver como alguien que pasa por el rabillo del ojo, como una influencia negativa en tu vida, como que las plantas se marchitan alrededor de ti, como que empiezas a enfermarte con mayor facilidad. Entonces, para poder comandarlos hacia afuera de ti, te necesitarás el auspicio de un psicopompo. Un psicopompo es una deidad de la muerte. Entre ellos tenemos a la bien conocida en México como la Santa Muerte. Tenemos también a San Cipriano de Antioquía. Tenemos también a Hécate. Existen muchos psicopompos. Incluso en el Ars Goetia hay un psicopompo entre esos espíritus, el cual es el demonio Murmur, que realmente, como les digo, no es un demonio, es un dios de los muertos. Y este ser tiene la capacidad de permitir la comunicación con los muertos y también comandar a los muertos lejos de ti para evitar que estos te parasiten de alguna manera. Cuando tú estás inmiscuido en un trabajo de necromancia, tienes que explicarle las reglas de la casa a ese ser. Es como si tuvieras un habitante a tu lado. Este habitante lo que tiene que hacer es respetar ello, no alimentarse de lo que no esté designado para él en el altar. Incluso algunas personas, al darse cuenta que tienen espíritus problemáticos, pueden colocar ciertas protecciones de sal alrededor del altar del nigromante. Pero como les digo, la nigromancia preferiría dejarla para otra ocasión. También existen otras cuestiones que nosotros podemos hacer para tratar de mantener a estos seres estos seres dañinos lejos de nosotros cuando no los queremos cerca de nuestro espacio, y esto es encomendar trabajos con el arcángel Casiel de Saturno o el arcángel Zadkiel de Saturno. Saturno es un planeta altamente relacionado con la muerte. Si el sol brilla sobre la tierra de los vivos, entonces Saturno es el sol oscuro que brilla sobre la tierra de los muertos. Y esto es más complicado de lo que tú simplemente podrías entender por esta analogía. Es decir, para ti, ¿qué representa la vida? ¿Cuándo empieza la vida? ¿Cómo se desarrolla la vida? ¿Cuáles son las experiencias de la vida? Entonces, ahora cuéntame lo mismo respecto a la muerte. ¿Cómo empieza la muerte? ¿Cuáles son las experiencias de la muerte? ¿Cuándo se desarrolla la muerte? ¿Cuándo alguien acontece a cómo se podrían demostrar tus logros dentro del mundo de los muertos? Porque la muerte no es el final de la vida, sino que el final de la vida es el principio del estado de la muerte. Y es lo que continúa después de esto. Probablemente si tú requieras una especie de reencarnación, tendrás que demostrar por qué quieres volver a este mundo o por qué quieres trascender a un mundo distinto. Entonces, Saturno es una fuerza muy potente que te puede permitir ahuyentar a los muertos de cerca de ti, o incluso, mucha gente suele pensar que los mandas literalmente a descansar, pero simplemente es ejercer una barrera para que estos seres no puedan acceder hacia ti. Que para empezar es difícil que accedan a tu hogar, porque si estos seres no son invitados a tu casa, entonces ellos no pueden acceder. Es como una relación entre personas. Por eso decía que era más una especie de, ¿cómo decirlo? Era más intuitivo. Si tú no invitas a una persona a tu casa, esa persona no entra. Lo mismo es con los muertos. Si tú no lo invitas, esa persona no entra. No lo mismo se podría decir de una casa abandonada, porque cuando una casa está abandonada, entonces es hasta normal que personas vivas intenten entrar ahí con el propósito de habitarla clandestinamente.
mismo pasa con los muertos. Estos seres buscarán entrar en ese lugar para habitar esa casa clandestinamente mientras tú no te encuentras presente, y cuando regreses a tu casa que ha sido abandonada por una gran cantidad de tiempo, vas a encontrarte con la sorpresita de que ahora tienes habitantes inesperados y que tienes que echarlos de ahí de alguna manera si no quieres convivir con ellos. Pero ¿qué pasa con los muertos? Hasta ahorita mi punto de vista ha sido bastante despiadado respecto a ellos. La verdad es que muchos muertos lo único que buscan es no ser olvidados. Desgraciadamente, muchas familias al momento de que un familiar suyo fallece, cae en el olvido, no lo dejan de visitar en el cementerio, dejan de arreglar su tumba. Básicamente lo mandan a segundo plano, siendo absorbido por sus actividades mundanas de todos los días. Si tú no quieres que el espíritu de uno de tus abuelos, de uno de tus familiares fallecidos, termine buscando la atención de las personas a través de una manifestación violenta y de parasitación de toda especie de vida que exista alrededor, entonces es mejor que simplemente los recuerdes con el cariño que los recordabas cuando estabas en vida. Piensa en ellos seguido, piensa en lo mucho que los querías, en lo mucho que representaban para ti, y si realmente te importan, darles una visita. No pienses para nada que es como lo que mucha gente suele decir de en el panteón solo está su cuerpo, en el panteón él no está, él está con Dios, entonces no es necesario una visita mía. Claro que sí lo es necesario. Claro que es necesario, y es necesario porque ellos agradecen demasiado ese pequeño gesto, el arreglar su tumba, el decorarla, el llevar flores, el estar con ellos un rato, compartir una comida, sentarte a platicar, contarles cómo ha ido tu vida, contarles lo mucho que los extrañas y lo mucho que los quieres ahora que ellos no están y que siguen siendo importantes para ti. Esa muestra de amor es lo que ellos necesitan. Esa muestra de amor y de recordarles que ellos son importantes para ti aunque ellos ya no estén, es lo que ellos necesitan. Es esa muestra de cariño la que los mantendrá lejos de convertirse en un ser monstruoso que esté por ahí atormentando a la gente de las cercanías. Así que pues no dejen de hacerlo, o incluso si son una persona que se han sentido tocadas por todo este tema, pero no tienen a alguien a quien recordar aún, afortunadamente, que los espere en un camposanto, igualmente vayan al camposanto, dejen una ofrenda en la cruz mayor de 7 monedas, de la denominación, preferiblemente de la denominación más grande que tengan en su país. Obviamente tampoco les estoy pidiendo que dejen el dineral. Por ejemplo, en México son 10 pesos, que serán como 50 centavos de dólar. Entonces dejen 7 monedas en la cruz mayor, que es la cruz que está al centro del cementerio o en la entrada del cementerio, y pidan permiso al rey del cementerio, que es un espíritu encarnado por el primer muerto que ha sido enterrado ahí. Bueno, el rey o reina del cementerio, puede ser mujer también. Pidan permiso por acceder y respeten mucho el espacio de los muertos. No hagan desastre, no hagan escándalo, no vayan simplemente faltando al respeto. Imaginen como que alguien va a entrar al edificio donde ustedes viven. Si esta persona empieza a gritar, a hacer escándalo, a llevar su relajo, a poner música a volúmenes altos, desagradables, etc., pues va a ser poco grata para ustedes recibirle. Entonces no hagan eso en el camposanto. Simplemente vayan con respeto, busquen una tumba olvidada, arréglenla, dedíquenle unas palabras, díganle, puede que tu familia te haya olvidado, pero para todos eres una persona importante y gracias por haber existido y por haber dejado parte de tu huella en la vida. Siempre serás recordado, y dejen una ofrenda de flores o algo. Eso también pueden hacerlo si ustedes desean ser altruistas, y realmente los muertos agradecen mucho. Simplemente para calmar el dolor y la angustia de una persona. Una vez que estés en el camposanto, puedes igual detectar algunas tumbas sobre las que hayan crecido musgo negro. Sobre esas tumbas sobre las que crece el musgo, es muy probable que se trate de una persona que
partió de este mundo con un final violento o un final traumático. Así que es necesario tener ciertas consideraciones especiales y preferiblemente guardar el respeto por esos seres. Así que yo personalmente no recomendaría acercarme mucho a ese tipo de tumbas porque el rencor por los vivos puede que exista dentro del espíritu y eso también puede ser un problema para ti si un espíritu violento se pega a tu ser. Para ello es mejor que levantes una especie de ritual con Saturno y el arcángel Casiel para que te permita purificar tu espacio y tu esfera de sensación, tu aura, de toda energía posesora, de toda energía residual que hayan tenido estos muertos. La verdad es que la mayoría de los fantasmas que vemos en video no son necesariamente muertos. Muchos de ellos son la energía residual. Todas las cosas dejan energía residual. Yo personalmente, cuando he hecho ejercicios de desdoblamiento astral, me he visto a mí mismo en la cama acostado, pues teniendo esta especie de actividad en la cual salgo de mi cuerpo, y al salir de mi cuerpo, al ver a mi alrededor, las cosas no permanecen siempre en el mismo orden en el que las dejé cuando me fui a acostar. A veces hay objetos o cosas colgadas de la pared que yo quité de ahí hace tiempo. Y esto no significa que simplemente no estén en otro lado o que ya no estén ahí, sino que, bueno, sí, ya no están ahí, pero lo que pasó fue que esa cosa que quité hace tiempo, ese objeto, esa bolsa, ese cuadro, dejó su energía residual en donde estuvo por mucho tiempo y no ha desaparecido. Por eso yo al entrar al plano astral todavía lo puedo ver. Lo mismo pasa con los muertos. Los muertos, al ser puramente energía, por donde ellos pasen, dejan una estela de energía residual que se puede ver como un fantasma caminando, como una sombra alrededor de ti. Y no necesariamente significa que te están embrujando, simplemente alguien pasó por ahí. La verdad es que los muertos pasan por todos lados. Si has vivido en México, sabrás que existe una gran población de perros y que muchas veces por las noches estos perros comienzan a ladrar de una forma muy extraña. Te asomas por la ventana y no hay nada. Nadie está pasando por ahí. Lo que pasa es que pudo haber sido el paso de un muerto al que los alteró. Y muy probablemente sea eso. Las calles están infestadas de ellos como lo están infestadas de personas. Y el punto más fácil para observarlos y contactarlos es entre las 10:30 de la noche y las 3:30 de la mañana, que curiosamente son los horarios en los que este tipo de fenómenos inexplicables acontecen. No necesariamente significa que te estén atacando, para eso puedes usar ciertas habilidades, ciertos métodos de mancia para poder adivinar con el tarot, con las runas, con la geomancia, para ver si hay algún espíritu maligno cercano a ti. Y entonces el arcángel Casiel, y digo el arcángel Casiel porque es como que el estándar de la magia que utilizamos en este canal. Pero también puedes hacerlo con Hécate, con Murmur, con San Cipriano, con la Santa Muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Estos seres estos psicopompos, estos dioses de la muerte te pueden ayudar a hacer que los muertos no se pasen de agresivos o no se pasen simplemente de intrusivos en tu vida. Así que simplemente lo dejo ahí. Si tú tienes una relación con uno de estos psicopompos, está bien, puedes llamarlo y acercarte a él, puedes dedicarle una gran devoción. Y es mejor que tengas acercamiento a uno de estos dioses de la muerte. Hay muchos más, no solamente los que he mencionado aquí. Y existe uno que está designado para ti, específicamente para tomarte y llevarte al otro mundo cuando el momento sea necesario. Así que es mejor que lo conozcas y que empieces a dialogar con él, para que cuando ese momento llegue tú estés listo y sea lo más pacífico y agradable posible. La verdad es que uno se preguntará qué ocurre con la gente que muere. Pues la gente que muere muchas veces entra en una especie de fantasía. ¿Has estado alguna vez dormido y simplemente vives cosas absurdas a las que tú no les das importancia? Simplemente acontecen y acontecen hasta que despiertas y dices, qué raro sueño he tenido. Eso mismo pasa durante la muerte. Durante la muerte, que de hecho es
muy similar a un sueño. Puede que ni siquiera te des cuenta de que estás soñando o de que has muerto. Y únicamente vivas en automático durante mucho tiempo. Puede que este tiempo sea increíblemente largo para ti y que ni siquiera te des cuenta de que ha acontecido tanto tiempo porque, como lo he dicho, pasado, presente y futuro se unen en otras dimensiones, especialmente las dimensiones astrales. Y los reinos de la muerte van un poco más allá del astral. Entonces, puede que suceda esto. Puede que la persona que ha fallecido tenga tantas necesidades de volver a vivir que simplemente, a partir del poder de su mente, cree una segunda realidad en la cual esta persona siga viva. ¿No te ha pasado que en algún momento tuviste una experiencia en la cual dijiste: yo fijo que he muerto aquí? Es posible que sí lo hayas hecho. Y es posible que lo que estés viviendo ahora esté ocurriendo en una especie de universo alterno creado por la fuerza de tu conciencia al no aceptar ese final. Y seguramente en un universo alterno has muerto en ese punto y en muchos otros puntos más. Es lo que la gente conoce como vidas pasadas. Puede que solo sean vidas alternas, como te digo. El tiempo a veces es más complejo que algo lineal. Existe un reino específico para algunos muertos, los muertos con magia. La gente que murió con magia, que después de muertos fueron exorcizados a través de magia, de una magia muy violenta. Para estos seres hay un lugar vacío, oscuro, solitario, lejos de toda interacción. Este es el peor lugar al que un ser muerto puede llegar. Nadie lo recuerda, nadie puede experimentar nada ahí. Simplemente es oscuridad, vacío, completa inexistencia. La gente que muere por magia, la gente que termina en estos lugares, simplemente tiene que estar ahí por toda la eternidad. Es imposible, o más bien yo diría es muy difícil, casi imposible, sacar a alguien de este estado. Ni siquiera te van a escuchar. Puedes visitar este lugar a través de meditaciones si tú deseas, con la simple voluntad de querer ir ahí. No es un lugar agradable de ver, pero puedes aparecer en ese sitio si tú lo deseas y observar cómo simplemente el río de las almas se lleva a la gente de un lado a otro sin que ellos puedan estar conscientes de lo que está ocurriendo. Hace poco yo tuve una visita de un ser de este tipo particular de entidades que simplemente se mantenía cerca de mí, pero no hablaba, no pretendía hacer ninguna especie de contacto. Sin embargo, pude darme cuenta que su capacidad de manifestación era bastante poderosa, y tendría que serlo porque yo, como practicante, no soy una persona a la que se suelen acercar los muertos. Es decir, la gente muerta le teme de cierta forma, o al menos siente cierto temor por los practicantes, por el hecho de que, pues, al tener un practicante bastante dominio de su energía, puede representar un latente peligro para ellos. Es como cuando ves a alguien armado en la calle, no te acercas tan fácilmente a hablar con él. Puede que la persona no tenga malas intenciones, pero puede que en el menor de las provocaciones te suelte un balazo. Así que, pues, simplemente mantienes un poquito de precaución y distancia. Esto mismo pasa con ellos, con los muertos. Cuando ven un practicante que tiene ciertas habilidades y que tiene cierto contacto con espíritus superiores, pues entonces tienden a tomar un poco de distancia. Así que para mí fue extraño que este ser estuviera tan cerca, pero de verdad es que su capacidad de manifestar era tan grande que lo que mucha gente puede observar como sombras en el rabillo del ojo, yo lo observé de frente, manifestándose y moviendo las líneas de la realidad, la imagen en mis ojos. Pude ver perfectamente esa cabeza oscura moviéndose frente a mí, con una distancia relativamente suficiente, pero aún así muy lejos de ser una especie de alucinación por la falta de sueño o por la ingesta de cualquier tipo de sustancia. Esto es algo diferente, y las personas que lo hayan experimentado sabrán que se distingue la diferencia. Yo lo pude observar y entonces le pregunté: ¿cuál es tu propósito aquí?
¿Qué necesitas de mí? ¿Por qué no te comunicas? ¿Por qué no vienes y dialogamos? Pero este ser no hizo caso. Entonces yo lo que hice, como recientemente he estado trabajando con la magia árabe. En la magia árabe existen diferentes ángeles de los 4 puntos cardinales, lo que para la magia judía serían el arcángel Rafael, el arcángel Mijael, el arcángel Gabriel y el arcángel Uriel. Tiene ciertos cambios. Digamos que Mijael y Gabriel se mantienen, pero respecto a Rafael es sustituido por el arcángel Israfel y respecto a Uriel es sustituido por el arcángel Azrael. El arcángel Azrael es también conocido como uno de los primeros, como el ángel de la muerte, un psicopompo muy antiguo que incluso es más bien una fuerza mortuoria muy pesada hoy en día, pero está presente en estos ritos de magia árabe. Entonces, bajo la autoridad del arcángel Azrael, yo le he dicho: en el nombre del arcángel Azrael te ordeno a que te acerques y te comuniques ahora en este instante, o de lo contrario que dejes de perturbar mi visión, que te alejes y de hacer caso omiso te condeno al olvido, a la inexistencia, al vacío, a la completa vacuidad. Y fue, con la simple palabra, fue un encantamiento efectivo. Así que para las personas que vivan una experiencia similar a esto, se los dejo como anécdota. Fue altamente efectivo. Desde ese entonces la sombra simplemente se retiró. Yo hasta hoy en día no sé qué quería. Quisiera volver a verle para poder decirle: ¿qué ocurrió? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué asunto tienes conmigo? ¿Te han mandado? ¿Te han pedido que me visites, que me vigiles? Eso no está permitido. Pero si tú necesitas algo, puede que podamos llegar a algún acuerdo. Así que ven aquí y habla conmigo. Quisiera decirle eso, pero ya no se ha presentado. Entonces, para la gente que le sirva, pues ahí está. Lo que experimenté después de esto fue principalmente una ligereza increíble. Una ligereza increíble en el ambiente. Todo se volvió más relajado, yo dejé de sentirme un poquito abrumado, el poco cansancio que tenía desapareció, obtuve una confianza tremenda y brutal después de esto, recuperé bastantes cuestiones de mí, entablé contacto con personas de una manera increíble, me desenvolví como pocas veces en mi vida, o sea, simplemente fue un peso de encima menos. Y se notó. Entonces, si tú eres una persona que suele ver ese tipo de entidades alrededor de ti, te invito a que cultives tu ser, a que cultives tu alma, a que cultives tu espíritu. ¿Y cómo lo vas a hacer? Tengo publicado un documento conocido como el Manual de Ritos Básicos que sirven para cultivar el alma respecto a esto. Estos ritos están basados en los rituales de la Golden Dawn y los puedes encontrar en el grupo de Facebook conocido como Magia Ceremonial Práctica, el cual te dejo el enlace en la descripción para que puedas acceder a este grupo. Y aquí puedes encontrar no solamente eso, existe también el manual de ritos básicos, está también el manual de geomancia para que tú puedas hacer tus propias adivinaciones con un método bastante novedoso, pero a la vez el más antiguo de la historia. También puedes acceder a un exorcismo superior, a la llamada del ángel guardián mediante el Born Last One. La verdad es que es una cantidad increíble de contenido y cualquier duda que tengas respecto a estos trabajos de magia ceremonial pueden ser respondidas por mi persona o por muchos de los otros colaboradores del grupo que hoy en día se dedican también a establecer este tipo de retroalimentación entre practicantes. A la vez, todo tipo de paradigmas son bienvenidos y por lo tanto todo tipo de práctica que tú desarrolles es bienvenida y es aceptada y es muy agradecida para que la compartas dentro de ese grupo. Así que Magia Ceremonial Práctica, en el enlace de la descripción te lo dejo para que te unas a la comunidad. Cuando una persona se dedica a cultivar su espíritu, también existe la posibilidad de que adquieras la culminación de la gran obra de la que hablaban los alquimistas clásicos. Esta gran obra se traduce en la trascendencia
no como un muerto, sino como algo superior. La verdad es que hoy en día, después de la muerte, mucha gente que era devota hacia ciertos paradigmas termina convirtiéndose en un espíritu más de esos paradigmas. Es decir, dentro de la propia Kimbanda, que es bueno, al menos la Kimbanda luciferina, que se dedica mucho al estudio de los espíritus goéticos y al trabajo con ellos, principalmente algunos basados en los textos, en textos goéticos antiguos como el Grimorium Verum, y que es una tradición viva hoy en día en Brasil. Muchas de estas personas se dice que después de la muerte se convierten en un Exu. Existen algunos Exus que estuvieron vivos. Esto te puede dar una idea de lo que pasa cuando una persona que se dedica a la magia ceremonial de tipo infernal termina muriendo. Los rituales digamos, de defunción católico-cristianos, judío-cristianos en general, tienden a evitar este proceso, pero cuando no es ritualizado el cuerpo, ni tampoco es despedida el alma, ni tampoco existe esta serie de 9 días en los cuales se la pasan rezando y te entierran y no te someten a ese paradigma, entonces es muy posible, bueno, si era una persona cristiana, esto es lo correcto, porque sería lo ideal para que pudiera trascender hacia el lugar donde están sus ancestros cristianos. Sin embargo, si tú eres una persona que no pertenece a este paradigma, lo único que va a hacer este tipo de rituales es interferir con tu propio paradigma. Y este paradigma, si, como lo digo, si se dedicaban a la alta magia infernal, muy probablemente su destino sea convertirte en un propio demonio. Muy probablemente tu destino sea convertirte incluso en algo más similar a un ángel si te dedicabas a una especie de magia más equilibrada o en su defecto de un corte más teúrgico celestial. Estos seres en general, estos demonios ascendidos muchas veces son considerados dioses, porque su poder es tremendamente fuerte. De ahí que mucha gente quiera llamar a antiguos magos como Aleister Crowley o como pues Cornelius Agrippa para poder, mediante un ritual de necromancia, entablar comunicación con ellos. Yo les podría decir que es la peor de las ideas que podían tener. Porque si estos altos magos ascendidos quieren conectar contigo, ellos se van a acercar por su propia cuenta, pero tú no puedes obligarlos a acercarse porque un muerto no es como cualquier otro espíritu que simplemente puedes hablarle acerca de su jerarquía y él va a obedecer. Un muerto tiene conciencia y voluntad propia, por ello es que los ataques con muertos son tan difíciles de quitar. Y con los muertos ascendidos pasa algo todavía increíblemente más complejo. Ellos no solamente tienen voluntad propia, sino que han ejercido su voluntad. Y el ejercimiento de su voluntad los ha llevado a donde ellos existen, un lugar superior al mundo espiritual, un lugar superior al mundo terrenal. Y cuando tú los haces venir desde ese sitio, si es que ellos te escuchan y te aceptan la invitación, lo que vas a tener frente a ti es una figura deífica terriblemente poderosa y probablemente enojada, y eso no te va a gustar. Así que, como consideración, mejor mantente al margen con esta clase de espíritus. Muchos de ellos son considerados dioses. Por ejemplo, volviendo al tema de la Kimbanda, existen una serie de espíritus que son conocidos como los Caveiras. Estos espíritus Caveiras afirman proceder del antiguo Egipto en el que fueron sacerdotes que murieron y que después trascendieron como muertos y que ahora tienen la forma de esqueletos. Estos esqueletos se han mantenido ayudando a un cierto grupo de magos hasta nuestros días y son espíritus muy poderosos a los que se les rinde culto hasta hoy en día. Y los muertos simplemente están ahí. Estos son los muertos ascendidos, esos son los muertos poderosos. Es muy probable que los bodhisattvas con los que entablaba comunicación Madame Blavatsky hayan sido muertos, o seguramente habrán sido muertos, que tuvieron un desarrollo espiritual tan potente que podían manifestar su conciencia en los recipientes, que eran las personas físicas que podían canalizarlos. La canalización de muertos también es algo es más común de lo que tú crees. No es tan, no es tan fantástico como lo que las películas de exorcismos te hacen creer. Es más bien una especie de combinación en la cual
tú permites a través de tus sentidos y tú permites a través de tus palabras al muerto expresarse. Pero este tipo de combinación de conciencias puede llegar a ser bastante imponente de ver. Seguramente has visto videos en los cuales gente cristiana va al templo y empiezan a bailar y se retuercen y empiezan a gritar acerca de que Dios se encuentra presente y todo eso. Muy probablemente no sea necesariamente que Dios esté presente, que haya bajado específicamente a ese lugar para escuchar este tipo de pláticas, sino que en estos lugares se maneja tanta devoción y tanta fe que ¿a dónde crees que van a parar la gente que acudía a estos lugares después de la muerte? Van a volver a estos lugares y van a volver a participar con el mismo sentimiento y pasión con la que lo hacían cuando estaban vivos. Eventualmente van a poseer a la gente que se encuentra ahí y es por eso que los ves tan descolocados y salidos de control con las manos al aire gritando. Esa gente está poseída por otros fieles muertos al culto cristiano. Y todo esto sucede a tu alrededor. Por ahora no tengo nada más que agregar. Espero que este programa te haya sido interesante, que haya revelado algunas dudas para ti. Yo sé que el tema de la muerte es bastante complejo. Yo sé que el tema de los muertos es mucho más complicado que esto y seguramente un practicante de necromancia tendrá muchas más cosas que decir. La necromancia, desde mi punto de vista, es una de las actividades que yo considero que se tienen que tomar con mayor delicadeza, por lo cual, si bien pueden ver que me he estado informando y estudiando, todavía no lo he llevado a una práctica completamente activa, pero sí tengo pensado hacerlo en su momento, cuando yo sienta que es el momento adecuado, de acuerdo a mi propia intuición. Para lo cual seguramente habrá una parte 2 de este programa, una parte 1 de necromancia, una parte más avanzada en la cual yo les pueda hablar acerca de la experiencia de un agente necromántico dentro de un círculo activo. Sin más que agregar, les agradezco mucho por haberme escuchado. Les recuerdo que se unan al grupo de Facebook. Estoy también pensando bastante seriamente en organizar un curso de Ars Goetia. Como les he dicho, existe un psicopompo en medio de los demonios de Ars Goetia, así que la mayoría de los cursos que yo veo por ahí no advierten de este tipo de entidades. Yo quiero hacer un énfasis activo en reconocer a la entidad con la cual te vas a comunicar para saber abordarla. Entonces, es un curso de evocación que estoy preparando. Si te parece interesante, déjamelo en los comentarios. Si crees que es un curso sobre el cual ya se ha hablado mucho, pues también te agradecería que me lo dijeras para pues no molestarme en crear el material. La verdad es que yo tengo una agenda muy apretada entre mi vida académica, mi vida laboral y mi vida esotérica. Es difícil para mí hacer muchas veces estos programas y pues si no obtengo un poquito de motivación e incluso remuneración, pues se vuelve bastante algo que de repente dejo de lado y hago por gusto. Pero si ustedes, ahora que veo que el público está creciendo, necesitan un poco más de ello, les agradecería mucho su apoyo, desde un simple comentario, un simple me gusta, compartirlo, mandarme un mensaje de vez en cuando, no sé, méntenme la madre, hagan algo. Pero háganme saber que están del otro lado escuchando y yo de verdad se los voy a agradecer demasiado. Entonces, respecto al curso, la manera en la que pienso hacerlo es no tan activa como algunas personas hacen, que simplemente hacen una clase por semana, dan un material y te lo dejan ya. Yo quiero que sea más activa a nivel de involucrarlos en la práctica, pero no tan activa a nivel de que tengamos que tener un horario específico, porque mis horarios muchas veces son cambiantes por todo lo que les he comentado anteriormente. Entonces, el modelo que estoy pensando es díganme si les parece bien. Voy a mandarles, después de que ustedes se inscriban y todo eso, de que pasen, pues digamos, los prerequisitos correspondientes, puede que haga una clase a manera de un programa, que esté disponible para todos, para todo el que quiera interesarse, a través de correo electrónico. Ustedes se contactan, vemos la parte de la inscripción, llenan el formulario, pagan el precio del curso y después yo les mando
información. La primera información, que son lecturas sobre las cuales ustedes tienen que reflexionar y van a empezar a hacer sus primeras prácticas desde el documento 1. Puede que la primera práctica no sea directamente la evocación, puede que sea una simple meditación, una simple reflexión y que me tengas que responder con una especie de, con un documento donde me relates todo lo que yo te he invitado a practicar. Una vez que tú me lo respondas, entonces yo te mando el siguiente documento si considero que tus resultados y que tus conclusiones son satisfactorias como para seguir avanzando. Yo también me reservo el derecho de decirte, ¿sabes qué? Necesitas ahondar un poco más. Así que te invito a que lo hagas y que cuando lo tengas listo me lo mandes de vuelta. Estos cursos, por lo tanto, no tendrán una especie de tiempo limitado, sino que tú puedes tardarte una semana si te lo quieres speedrunear, que yo considero que sería muy poco óptimo. O puedes tardarte 2, 3 años completando el curso si tú quieres, hasta que llegues al último módulo en el cual ya tendrías todo el material. En ese caso, pues yo considero que es flexible tanto para ustedes como para mí. A la vez, por material, ustedes tienen derecho a solicitar una sesión de preguntas y respuestas totalmente en vivo, y esta sesión la podemos acordar de acuerdo entre los participantes que la estén solicitando y pues por ejemplo, si tratar de organizarla en un horario en la cual todos podamos estar presentes. Así que bueno, esa es mi idea respecto a la organización del curso. Una vez que tú termines tu material, se te otorga el material siguiente y así hasta que llegues al final. Obviamente el último de los ejercicios prácticos va a ser la evocación, en la cual vas a tener que contarme tu experiencia. Sí, bueno, dependiendo de todo lo que tú quieras contar, también todo esto va de acuerdo a la privacidad de que toda la información que tú me facilites va a ser absolutamente confidencial entre tú y yo. Simplemente como una especie de mentoría personalizada, yo voy a estar otorgándote consejo personalizado y guiado. Así que esa es mi idea respecto a al modelo de cursos que creo que podría realizar. Cuéntenme si les parece buena idea, cuéntenme si les parece mala idea, escríbanme en los comentarios lo que quieran, si les gustó el programa, si no les gustó, compartan esto con tus amigos y bueno, sin más que agregar, quiero agradecerles a todos. Probablemente ya son épocas finales del año, espero hacer un programa más antes de que se termine, pero si no, feliz año nuevo y no permitan que la llama se extinga. Nos veremos en otra ocasión. Hasta pronto.